El precio del control. Comienzo impactante. No estoy seguro de que ese sea mi hijo. Esa única frase, lanzada con la frialdad de un témpano de hielo, fue la bala que destrozó 3 años de amor. 3 años después, al ver a 2 pequeñas con sus mismos ojos azules, se dio cuenta de la abrumadora verdad. La única vida que merecía la pena la había tirado él mismo a la basura. Adrián Soto había construido su mundo sobre los pilares de la precisión, el control y la lógica. Cada decisión que tomaba era medida, calculada y justificada por los números. Era el tipo de hombre que creía que las emociones eran debilidades, distracciones que nublaban el juicio. Para todos a su alrededor, él era la imagen perfecta del éxito, el poderoso CEO que había convertido una empresa moribunda en un imperio de 1.000 millones de euros. El hombre cuyas palabras podían mover mercados y cuyos fríos ojos jamás revelaban una pizca de duda. Sin embargo, detrás de esa fachada meticulosamente diseñada, se escondía un hombre que hacía tiempo había olvidado lo que se sentía al tener calor humano. Su vida era eficiente pero vacía, su ático en Madrid impecable pero silencioso. Todo en el mundo de Adrián existía para servir a un propósito, hasta que Sofía Rivas entró en él. Sofía había llegado a su compañía 3 años atrás como consultora para un proyecto benéfico en el sur de España. Ella no se parecía en nada a la gente de la que solía rodearse. Donde ellos hablaban en cifras y estrategias, ella hablaba en ideas y empatía. Sus ojos marrones parecían albergar mundos enteros, y su voz tranquila transmitía una convicción imposible de ignorar. Adrián se sintió atraído por ella a pesar de sí mismo. Ella lo veía con una claridad que lo incomodaba, y en esa incomodidad, él encontró algo casi adictivo. Lo que comenzó como discusiones nocturnas sobre el proyecto se convirtió en cenas, y luego en fines de semana juntos que ninguno de los dos planeó, pero que ambos deseaban en secreto. Por primera vez en años, sintió algo que no podía cuantificar. Cuando Sofía le dijo que estaba embarazada, fue como si alguien le hubiese arrancado el suelo bajo los pies. Él siempre había vivido bajo sus reglas, controlarlo todo, no depender de nadie y nunca permitir que la emoción dictara sus elecciones. Pero ahora, ante la posibilidad de un hijo, todo ese control se convirtió en miedo. Esa tarde, ella estaba frente a él en su oficina, con la voz firme pero los ojos llenos de una silenciosa esperanza. «Adrián», dijo ella suavemente, «quería que lo escucharas de mí primero. Estoy embarazada». El silencio que siguió se sintió interminable. Su mente corrió a través de las implicaciones. Su reputación, la junta directiva, los accionistas, la prensa. En su mundo, el escándalo era imperdonable. No vio a la mujer que lo amaba parada allí, solo la amenaza potencial que ella representaba para el orden de su vida. «No estoy seguro de que ese sea mi hijo», dijo finalmente, con la voz baja y cortante. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y sin embargo, incluso al pronunciarlas, sintió que algo dentro de él se rompía. Sofía lo miró como si no reconociera al hombre frente a ella. «No lo dices en serio», susurró ella. «Sabes que yo no te mentiría». Él desvió la mirada, sin querer encontrarse con sus ojos, sin querer ver el dolor que había causado. «No puedo con esto», dijo simplemente. «No ahora». Ella esperó un momento, buscando en su rostro incluso un atisbo de emoción, pero no había nada. Entonces asintió lentamente, su voz apenas audible. «Has tomado tu decisión». Esa noche,
Ella se fue sin decir una palabra más. El ático que una vez estuvo lleno de risas y conversaciones a medias cayó de nuevo en el silencio. Adrián se sirvió un trago, tratando de reprimir el peso que le oprimía el pecho. Se dijo a sí mismo que era mejor así, que ella estaría bien, que no era su responsabilidad. Sin embargo, mientras estaba junto a la ventana mirando la ciudad de Madrid, algo muy dentro le susurró que acababa de destrozar lo único real que había conocido. Las semanas se convirtieron en meses, y Adrián intentó enterrarse en el trabajo. No le dijo a nadie lo de Sofía, fingiendo que ella nunca había existido. Pero de vez en cuando la oficina se vaciaba y él estaba solo en su torre de cristal, se encontraba recordando su risa, la forma en que ella lo miraba cuando pensaba que él no la veía, la calidez de su presencia que una vez había hecho que su mundo se sintiera vivo. Se dijo a sí mismo que era solo nostalgia, que se desvanecería, pero no lo hizo. Se convirtió en un dolor sordo que llevaba a todas partes, un recordatorio de la única decisión que nunca podría deshacer. Pausa para reflexionar. En este punto de la historia, ¿crees que Adrián actuó por miedo genuino o por pura arrogancia? ¿Alguna vez has dejado que el miedo al fracaso te haga rechazar algo bueno? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te está gustando esta historia de redención, no olvides darle a me gusta para no perderte el resto del relato. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Sofía vivía una realidad completamente diferente. Se mudó a un pequeño pueblo costero de Andalucía, donde nadie conocía su nombre. Allí, dio a luz a 2 niñas gemelas con pelo oscuro e impactantes ojos azules, ojos que le rompían el corazón cada vez que la miraban. El parecido era innegable. Intentó no pensar en él. Intentó no imaginar la vida que podrían haber tenido. En su lugar, se centró en sobrevivir, trabajando largas horas en una cafetería local, cosiendo por la noche para ganar dinero extra. Había noches en las que se sentaba junto a la ventana, sosteniendo a una hija dormida en sus brazos mientras la otra estaba a su lado, y susurraba historias sobre la fuerza y el perdón para evitar romperse. A pesar de todo su éxito, la vida de Adrián comenzó a sentirse más pequeña. La gente que una vez lo aduló, ahora lo irritaba. Las fiestas, los contratos, el lujo, todo se sentía vacío. Al final de ese tercer año, el hombre que una vez había presumido de certeza en todo, se encontró incapaz de dormir, incapaz de silenciar la pregunta que había comenzado a resonar dentro de él. ¿Y si me equivoqué? 3 años habían pasado desde aquella noche, y la distancia entre Adrián Soto y el hombre que había sido se hacía más difícil de definir. En el papel, tenía más éxito que nunca. Su compañía dominaba el mercado. Su nombre aparecía en todas las principales publicaciones financieras, y los inversores hablaban de él con una especie de reverencia que rayaba en el miedo. Sin embargo, nada de eso se sentía como una victoria. Se despertaba cada mañana en un ático que se parecía más a un museo que a un hogar, rodeado de cristal, acero y silencio. Los logros se sentían como un eco contra un núcleo vacío. Había aprendido a vivir con el arrepentimiento como algunas personas viven con una herida crónica. Dolía menos con el tiempo, pero nunca sanaba del todo. Mientras tanto, el mundo de Sofía era de lucha silenciosa y gentil resiliencia. La cafetería donde trabajaba era modesta, pintada de un azul desvaído. La mayoría de los días comenzaban antes del amanecer. Vestía a las gemelas, Aitana y Paula, con jerseys a juego. Les trenzaba el pelo oscuro
y las llevaba a la guardería cerca del puerto. Luego se apresuraba al café, donde pasaba sus días sirviendo a turistas y lugareños con la misma sonrisa paciente. Las gemelas crecían rápido, hablaban en frases largas y curiosas, sus ojos azules muy abiertos de asombro. A menudo preguntaban por su padre. «¿Dónde está mamá?», preguntaba Aitana, pegando su mejilla al brazo de Sofía. «Vive muy lejos», decía ella suavemente, con el corazón encogido. «No sabe de nosotras». Paula, la más callada de las dos, asentía solemnemente y preguntaba: «¿Alguna vez vendrá?». Sofía nunca tenía una respuesta para eso. El destino, sin embargo, había comenzado a moverse. Unas semanas más tarde, un nuevo proyecto de resort llegó al escritorio de Adrián. La ubicación era un pequeño pueblo junto al mar, un lugar privilegiado para el desarrollo. Sus números parecían perfectos. Normalmente, Adrián habría delegado la inspección del sitio, pero algo en este proyecto lo atrajo. Le dijo a su personal que quería verlo personalmente, una decisión rara que sorprendió incluso a él. Llegó una tarde luminosa y ventosa, con el olor a sal y pan fresco en el aire. La parcela de construcción dominaba la bahía. Y justo colina abajo, anidada entre viejas casas de madera, había una pequeña cafetería pintada de azul desvaído. Sintió una atracción inexplicable hacia ella. La campanilla del café sonó cuando entró, y el familiar aroma a café y bollería recién hecha llenó el aire. Una risa de mujer flotó desde detrás del mostrador, ligera y genuina, y cuando ella dio un paso adelante, el tiempo se detuvo. Era ella. Sofía. Adrián contuvo el aliento al mirar más de cerca. La mujer estaba ayudando a dos niñas pequeñas en una mesa cercana. Las niñas eran idénticas. Pelo oscuro, ojos azules, caritas iluminadas con el mismo brillo que él solía ver en Sofía. Una de ellas rió, y fue como escuchar un sonido que había soñado sin saberlo. Sus manos temblaron. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La verdad, lo golpeó con el peso de algo milagroso y cruel a la vez. Esas niñas eran suyas. No había duda, no había preguntas, no quedaba lógica para esconderse. Él había dicho una vez que no estaba seguro de que el niño fuera suyo, pero ahora, parado allí, viendo sus propios ojos reflejados 2 veces, supo que se había equivocado en todos los sentidos posibles. Salió antes de que ella lo notara, tambaleándose hacia la luz del sol, como un hombre emergiendo de un largo y oscuro túnel. Esa noche, de vuelta en su hotel, no abrió su portátil, ni contestó una sola llamada. Se sentó junto a la ventana, mirando el mar, atormentado por la visión de 2 niñas pequeñas, con sus ojos y la sonrisa de ella. Por primera vez en años, Adrián Soto, el hombre que pensó que no tenía debilidades, se sintió completa y absolutamente roto. La lucha por merecer el perdón. Adrián no durmió esa noche. La imagen de las gemelas se reproducía sin cesar en su mente. Aitana y Paula. A la mañana siguiente, condujo de vuelta al café. Se quedó en el coche, observando siempre desde lejos, sin atreverse nunca a acercarse. Al 5.º día, Sofía lo notó. Salió del café cuando vio el coche familiar al otro lado de la calle. Su corazón se detuvo. Sabía de quién era ese coche, incluso después de todos estos años. Cruzó la calle, con movimientos tranquilos pero decididos. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella. Con la voz baja pero firme. «Sofía, yo no sabía», comenzó él. Ella lo interrumpió. «No quería saberlo. Esa es la diferencia». La palabra le dolió porque era verdad.
Son mías, dijo él en voz baja, casi un susurro. ¿Verdad? Sí, dijo ella después de una larga pausa. Son tuyas, pero también son mías, y yo soy la que se quedó. Solo quiero verlas, dijo él, desesperado. Ella negó lentamente. Ya has visto suficiente. Tuviste tu oportunidad hace 3 años. Tomaste tu decisión. Se dio la vuelta para marcharse, pero él la detuvo. Sofía, por favor. Yo no sabía cómo. No quería saber cómo, dijo ella, con los ojos centelleantes. Te fuiste porque era más fácil. Querías una vida limpia sin complicaciones, y nosotras no encajábamos. Así que no vuelvas ahora fingiendo que te importa. Sus palabras lo atravesaron. Él se quedó allí en silencio, mientras ella regresaba al café, sus hijas corriendo hacia ella con alegría. Vio cómo ella se arrodillaba para abrazarlas. Era una imagen perfecta de amor y pertenencia, y se dio cuenta con aplastante claridad de que él nunca había sido parte de ella. ¿Qué harías tú en el lugar de Adrián? ¿Seguirías intentándolo o te rendirías, respetando la decisión de Sofía? Decidido a no rendirse, regresó. Esperó hasta que el café cerró y se acercó. Estoy aquí porque finalmente veo lo que destruí, dijo. Y no sé cómo arreglarlo, pero me quedaré hasta que aprenda. Por primera vez, ella no lo rechazó de inmediato. Entonces empieza por dejarnos en paz, por ahora, dijo. Si lo dices en serio, volverás cuando estés listo para demostrarlo. Luego cerró la puerta. Durante varias semanas después, Adrián se mantuvo alejado, aunque la atracción hacia el pequeño café nunca se debilitó. Volvió al trabajo, pero los números y las reuniones ya no tenían peso. Finalmente, una mañana fría, no pudo soportar más la distancia. Condujo de vuelta a la costa. Entró en el café en silencio. Sofía no le dijo que se fuera esta vez. Solo le sirvió una taza de café sin que él la pidiera. Él se sentó cerca de la ventana. Las niñas, Aitana y Paula, notaron al señor Adrián y le sonrieron, saludándolo tímidamente. Él les devolvió la sonrisa. Fue un momento pequeño, pero se sintió monumental. A partir de ese día, empezó a venir más a menudo. Él no hizo demandas, nunca presionó. Simplemente se dedicaba a arreglar en silencio lo que estaba roto en el café. Una bisagra suelta, una estantería caída. Una tarde, Sofía lo vio agachado junto a las niñas, ayudándolas a apilar paquetes de azúcar. Estaban riendo, completamente ajenas al mundo. Algo en esa imagen la hizo detenerse. Lo que quedaba ya no era odio, era miedo. Miedo de dejarlo entrar de nuevo. Una noche, ella le preguntó, ¿por qué estás haciendo esto? Porque no puedo cambiar el pasado, dijo él. Pero puedo dejar de huir de él. Puedo ser útil. Puedo presentarme, incluso si es demasiado tarde. ¿Crees que presentarte ahora compensa lo que hiciste? Preguntó ella, con la voz temblando ligeramente. No, dijo él. Nada lo compensa, lo sé, pero no quiero desaparecer otra vez. No si hay una oportunidad de corregir incluso una pequeña parte. El punto de inflexión y el reencuentro. La tensión entre ellos comenzó a suavizarse lentamente. Las niñas se acostumbraron a su presencia. Le contaban historias interminables sobre conchas marinas. Un día, Aitana le dijo a Paula, «El señor Adrián no habla alto como otros adultos. Él escucha». Esa simple observación le hizo llorar a Sofía. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Había una tormenta violenta. Una de las gemelas, Aitana, tenía fiebre alta. Sofía estaba al borde del pánico. Sin dudarlo, Adrián se quedó. Trajo toallas, buscó agua y sostuvo a la niña cuando su pequeño cuerpo temblaba. «Deberías descansar un minuto», dijo él suavemente. «Has estado haciendo esto sola durante demasiado tiempo, por primera vez en años.
ella permitió que alguien más la ayudara. Cuando la fiebre finalmente cedió y Aitana se durmió, Sofía se despertó y lo encontró durmiendo en el suelo, agotado, pero con su chaqueta cubriendo a la niña. Cuando él despertó, ella susurró: «No tenías por qué quedarte». Él le dio una sonrisa cansada. «Lo sé, pero quería hacerlo». Fue la primera vez que ella le dio las gracias desde el día que él la dejó. A partir de esa noche, sus vidas comenzaron a entrelazarse de maneras que ninguno de los dos podría haber predicho. Él no se fue. Aprendió a cocinar. Ella rió la primera vez que intentó voltear tortitas y casi incendia la alarma. Esa noche, ella se encontró al lado de la ventana, susurrando: «No me hagas creer de nuevo si vas a irte». Una mañana, cuando Adrián entró en el café, las gemelas corrieron hacia él. «¡Señor Adrián!», gritaron al unísono, y él se rió, levantándolas a ambas a la vez. Sofía observaba, y por primera vez en 3 años, la idea de un futuro no la asustó. Finalmente, una mañana, el aire estaba tranquilo y extrañamente en calma. El sol entraba por las ventanas. Sofía había pasado la noche en vela, y Adrián se había negado a que ella hiciera esto sola. Las gemelas estaban sentadas en una mesa pequeña, comiendo panqueques cuando Sofía las llamó. Corrieron hacia ellos. Adrián se arrodilló para mirarlas a la altura de sus ojos. Su corazón latía con fuerza. Este momento lo aterrorizaba más que cualquier trato de negocios. Sofía respiró hondo, con la voz suave pero firme. «Niñas», dijo suavemente, «tenemos algo importante que contaros. Recordáis al señor Adrián, ¿verdad? El hombre que os cuenta historias de faros y os ayuda con vuestros dibujos, ¿ah?» Sofía miró a Adrián, dándole la señal. Él tomó una de sus manos en la suya, y mirando directamente a los 2 pequeños rostros que llevaban sus propios ojos, dijo la verdad, que había tardado 3 años en pronunciar. «Aitana, Paula, soy vuestro papá, siempre lo he sido». El silencio se rompió solo por un pequeño balbuceo de Aitana. Ella miró a su hermana, luego miró a su madre, y finalmente, con la pura y desarmante lógica de una niña, volvió sus ojos azules hacia él. «¿De verdad?», preguntó Paula, sus ojos brillantes de asombro. «Entonces te vas a quedar a vivir en la casa y nos vas a ayudar a construir el castillo de arena más grande del mundo». Adrián sintió un nudo en la garganta. Lágrimas que nunca se había permitido derramar se acumularon en sus ojos. Se rió, una risa profunda y real que no había oído en años. «Sí», dijo, atrayéndolas a un abrazo que se sentía como si toda su vida hubiera estado esperando. «Sí, y voy a quedarme. No me voy a ir a ninguna parte. Lo prometo». Sofía observó a sus 3 amores abrazados. No era un perdón completo, no era un final feliz como en las películas, pero era algo real, tangible y frágil. Ella había construido una pared, y él se había quedado, un ladrillo a la vez, hasta que la pared se derrumbó por sí sola. Conclusión y reflexión final. La redención no es un gran gesto, sino una suma de pequeñas acciones consistentes. Adrián aprendió que el verdadero poder no reside en el control o la riqueza, sino en la vulnerabilidad y la presencia constante. Él no pudo deshacer los 3 años que perdió, pero cada día que se presentó en el café, cada juguete que arregló y cada historia que contó a sus hijas, fue una lenta y dolorosa reconstrucción de sí mismo. Sofía aprendió que, aunque las personas pueden herirnos, también pueden, a través de la perseverancia y la honestidad, enseñarnos que el corazón puede volver a sanar y que el amor, cuando se gana, es más fuerte que el miedo. ¿Tú también crees que la consistencia es la clave para la redención?
¿O hay errores que simplemente son imperdonables? Si esta historia te inspiró, suscríbete a nuestro canal para más historias de segundas oportunidades. Y comenta cuál fue el momento más conmovedor para ti. Continuación, la lucha por reconstruir el puente. La fragilidad de un nuevo comienzo. El gran momento había pasado. Adrián sintió el peso del mundo levantarse de sus hombros, cuando sus hijas, Aitana y Paula, aceptaron la verdad con la inocencia y la sencillez que solo los niños poseen. Para ellas, el señor Adrián simplemente se había convertido en papá, un título que llevaban con orgullo junto a su nueva misión: enseñarle a construir el mejor castillo de arena jamás visto. Pero la sencillez de las niñas contrastaba con la complejidad que aún existía entre los adultos. Sofía observaba la interacción con una mezcla de profundo alivio y una cautela agotadora. Habían cruzado un puente. Sí, pero el puente era nuevo, frágil, y ella era la única que recordaba la violencia de la corriente que corría debajo. Adrián. El sentimiento de paternidad lo inundó. Un torrente incontrolable de amor y arrepentimiento. Se había pasado la vida controlando cada variable, pero ahora se encontraba a merced de dos pequeñas almas y de la mujer que le había enseñado que hay cosas que no tienen precio. Ahora que el secreto había sido revelado, la vida en el pequeño pueblo costero comenzó a cambiar. Adrián decidió que no regresaría a Madrid, al menos no de forma permanente. Su asistente legal, completamente sorprendido por el giro de los acontecimientos, se encargó de alquilar una pequeña casa de pescadores a pocos metros del café, con la promesa de mantener la maquinaria del imperio empresarial funcionando desde la distancia. El café, que había sido el refugio y el campo de batalla, se convirtió en el nuevo centro de su universo. Las mañanas se llenaban de un caos precioso. Adrián intentando torpemente hacer trenzas a las niñas y fallando miserablemente, provocando risas. Sofía supervisando el trabajo y las gemelas corriendo entre las mesas, llamándolo Papi Adrián en voz alta, para que todo el mundo lo escuchara. Un día, mientras servían café, un cliente habitual, un anciano pescador llamado Manolo, se acercó a Sofía, señalando a Adrián, que estaba luchando con una caja de suministros. «Vaya, Sofía», dijo Manolo con una sonrisa. «El señor Adrián no es solo un buen manitas, ahora parece que es parte de la familia, ¿eh?» Sofía miró a Adrián, que se había manchado la camisa con harina. «Sí, Manolo», dijo con un leve rubor. «Está aprendiendo a ser útil». Esa noche, mientras cenaban en el pequeño salón de Sofía, un lugar que Adrián había soñado con tener, se quedaron a solas después de acostar a las niñas. El silencio era diferente ahora. No era hostil, sino denso, lleno de cosas no dichas. «Manolo me preguntó si éramos una familia», dijo Sofía, rompiendo el silencio. Adrián la miró directamente. «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que estabas aprendiendo a ser útil», respondió ella, sin dejar de mirarlo. «¿Qué somos, Adrián? No somos una pareja. No somos amigos. Somos padres de dos niñas que creen que ahora todo está bien». El corazón de Adrián se encogió. Sabía que esta conversación era inevitable. «Tienes razón», dijo, bajando la mirada. «Tú tienes todo el derecho a estar enojada. Yo no espero que me perdones. Solo quiero que me dejes demostrarte que el hombre que tienes delante no es el mismo cobarde que se fue hace 3 años». «¿Y cómo lo demuestras?», preguntó Sofía, con la voz apenas audible. «¿Con más consistencia? ¿Con más café reparado? Adrián, si te vas ahora, no te perdonaré, pero ellas
Ellas se romperán y no podré arreglarlas. No puedo permitir que esa sea mi elección otra vez. Él se levantó y se acercó a ella, deteniéndose a una distancia prudencial. No voy a ir a ninguna parte. No por una semana, no por un mes, no por un año. Mi vida estaba vacía antes de que llegarais. Ahora, incluso si tengo que dormir en el suelo de mi casa alquilada para estar cerca, me quedaré. Y si tengo que pasar el resto de mi vida demostrando que soy digno de vuestro respeto, lo haré. Sofía no pudo evitar que una lágrima se deslizara por su mejilla. No por tristeza, sino por el peso de la sinceridad. Empieza por contarme lo que te pasó esos 3 años, dijo ella. Cuéntame del fantasma que te convertiste. Necesito saber que el hombre que se fue murió para que el hombre que está aquí pudiera nacer. Él asintió, entendiendo que el verdadero trabajo comenzaba ahora. La reconstrucción de la confianza no era sobre grandes gestos, sino sobre la dolorosa honestidad de las heridas que habían causado. Pregunta abierta al público. En la opinión de Sofía, la honestidad total sobre el dolor y el arrepentimiento es necesaria para perdonar. ¿O crees que a veces es mejor dejar el pasado enterrado y centrarse solo en el presente? Dinos qué piensas en los comentarios. El sacrificio del éxito. Las siguientes semanas fueron una revelación para Adrián. Por primera vez, entendió el verdadero significado de la palabra sacrificio. Renunciar a su cómoda vida en Madrid significaba renunciar a la gratificación inmediata de sus logros. Las llamadas telefónicas de la junta directiva se hicieron más frecuentes y más tensas. Le exigían que regresara, que dejara de lado este retiro caprichoso en la costa. Una tarde, mientras estaba en su pequeña casa, su asistente, un hombre joven e impaciente llamado Daniel, lo llamó alarmado. Adrián, el contrato de fusión con los alemanes está en riesgo. Necesitas volver a la mesa. Necesitas el control, jefe. Sabes que sin ti los números no cuadran, suplicó Daniel. Adrián miró por la ventana, donde se veía la luz tenue de la habitación de las niñas. Se imaginó a Aitana, con sus ojos azules levantándose, buscando a su papi Adrián para que le leyera un cuento. Comparó esa imagen con el frío brillo de la mesa de reuniones. «Cancela el contrato, Daniel», dijo Adrián, su voz más firme que cuando cerraba un trato de miles de millones. Daniel se quedó sin aliento. «¿Qué? Jefe, ese es un acuerdo que vale una fortuna». «Lo sé», respondió Adrián. «Pero la fortuna que intento construir ahora vale mucho más. Ocúpate de la transición de liderazgo. Ya no seré el CEO. Renuncio». Fue el momento más aterrador, a la vez más liberador de su vida. El hombre que dependía de la lógica y el control acababa de entregar su imperio por la oportunidad de ganarse el amor de 2 niñas y la confianza de una mujer. Cuando se lo contó a Sofía esa noche, ella lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Has renunciado a todo?», susurró ella. «He renunciado a la única cosa que me impedía estar aquí», corrigió él. «Ahora soy solo un hombre que arregla puertas, hace café y quiere aprender a ser padre. No necesito un imperio para eso. Te lo debo. A ti y a ellas». No fue una declaración de amor, sino una promesa de permanencia, y eso era lo que Sofía necesitaba. Ella le permitió sentarse a su lado. Por primera vez en 3 años, se sentaron uno al lado del otro, en silencio. Y el silencio no se sintió como una herida, sino como un bálsamo. Si crees que Adrián tomó la decisión correcta al elegir a su familia sobre su imperio, compártelo en tus redes sociales y ayúdanos a difundir esta historia de redención. No olvides suscribirte para más capítulos. El futuro, una promesa de permanencia. Los meses se convirtieron en un año. Adrián ya no era el CEO, sino el cofundador de un pequeño imperio.
el café en la costa. Invirtió parte de su dinero en modernizar el local, sin quitarle el encanto, y lo rebautizaron como El Faro de Sofía, un homenaje a la historia que él les contaba a las niñas en medio de la tormenta. El amor no regresó de la noche a la mañana, sino que creció lentamente, tejido en el día a día. Se manifestó en la forma en que Sofía le entregaba su café sin preguntar, en la forma en que él la miraba con una gratitud sin límites, y en la forma en que los tres se abrazaban cada noche. Una tarde, mientras recogían los juguetes de las niñas después de cerrar, Sofía sonrió. «¿Sabes?», dijo ella, «me costó mucho creer en ti de nuevo. Creí que el hombre que se fue siempre estaría ahí, acechando. Pero te has quedado. Lo has demostrado». Adrián dejó de doblar un delantal y se acercó a ella. «El hombre que se fue es parte de mí», admitió con honestidad. «Pero he aprendido a escuchar la parte de mí que tú me enseñaste, la que no está hecha de números, sino de amor». Esa noche no hubo silencios incómodos, ni preguntas sin respuesta. Solo dos personas que habían sobrevivido a una tormenta, parados en la orilla, mirando el vasto océano de su futuro. El dolor de la pérdida siempre sería una cicatriz, pero ahora, el futuro que compartían, con dos niñas risueñas y unos ojos azules que reflejaban la luz, era la prueba de que el amor, ganado con perseverancia, siempre puede ser una segunda oportunidad. Continuación. Las raíces de la redención. 1 año después. La rutina que cura 1 año había transcurrido desde que Adrián Soto, el antiguo magnate de las finanzas, se había transformado oficialmente en el copropietario y manitas residente de El Faro de Sofía. El café prosperaba, no solo por la excelente repostería de Sofía, sino por la peculiar dinámica familiar que se desarrollaba a la vista de todos. Adrián había adquirido una rutina que reemplazó las salas de juntas por el olor a café recién hecho y el sonido de las olas. Se levantaba antes que nadie para recoger el pan fresco en la panadería local, una tarea que antes delegaba a un chofer, y ahora disfrutaba. Se había acostumbrado a los saludos de los vecinos, a las preguntas sobre el tiempo y a la broma constante de Manolo, el pescador, sobre sus fallidos intentos de tejer redes de pesca. En casa, había pasado de ser un extraño a ser el eje del caos matutino. Las trenzas seguían siendo un desafío, pero ahora sabía qué tipo de leche prefería Aitana y cómo consolar a Paula cuando tenía pesadillas. La frase «no me voy a ir a ninguna parte» se había convertido en el mantra silencioso de su vida, una promesa que demostraba con cada día que se quedaba. Sofía, por su parte, se permitía confiar un poco más cada día. Había enterrado la armadura de la ira. Lo que quedaba era una mujer fuerte, pero con el corazón nuevamente disponible. Las conversaciones ya no giraban en torno al pasado, sino al futuro. La ampliación de la terraza del café, las excursiones de fin de semana con las niñas y la posibilidad de que Adrián finalmente aprendiera a bailar sevillanas en las fiestas del pueblo. Una tarde de domingo, mientras las gemelas jugaban con sus nuevos patines en la plaza del pueblo, Sofía y Adrián se sentaron en el banco, observándolas. «¿Te arrepientes?», preguntó Sofía en voz baja, sin mirarlo. Adrián no necesitó preguntar a qué se refería. «Dejé un imperio por esto, Sofía», respondió, con una calma que venía de una certeza profunda. «Pero en ese imperio, yo era un fantasma que no sentía nada. Aquí, me ensucio, me frustro, río de verdad y me rompo cuando Aitana se cae del columpio. Me arrepiento de cada segundo que no sentí esto.
No me arrepiento de haber renunciado a todo para volver a ti y a ellas. Ella asintió, tomando su mano. Era una caricia pública, la primera que hacían de forma natural en meses. Era la señal más clara de que el perdón, aunque incompleto, era real. El fantasma del pasado regresa. Sin embargo, el pasado, especialmente uno tan rico y poderoso como el de Adrián, nunca desaparece del todo. Una mañana, un coche de lujo, un sedán negro, pulcro y evidentemente fuera de lugar en las calles estrechas del pueblo, se detuvo frente a el faro de Sofía. De él salió Daniel, el antiguo asistente de Adrián. Estaba impecablemente vestido, pálido por el estrés y visiblemente nervioso. Daniel entró en el café, ignorando el ambiente cálido y las risas. Se dirigió directamente a Adrián, que estaba ayudando a Paula a secar una mancha de chocolate. «Jefe», dijo Daniel, con voz tensa, «necesitas volver. El nuevo CEO ha desmantelado casi todo lo que construiste. Ha habido una fusión hostil. Si no regresas, perderás todo tu capital, todo lo que te queda en la compañía». El café se quedó en silencio. Sofía se quedó quieta detrás del mostrador. Adrián se enderezó, la calma de un año desapareciendo momentáneamente al enfrentarse al lenguaje y la ansiedad de su antigua vida. «Daniel, ya te lo dije, renuncié», respondió Adrián. «Pero tienes que defender tu posición, tu reputación. Es la oportunidad de vengarte de los que te traicionaron», insistió Daniel. «He preparado un billete. Podemos salir esta noche. Solo tienes que...» Adrián miró por encima del hombro de Daniel, encontrándose con la mirada de Sofía. Sus ojos marrones, aunque llenos de calma, tenían un ligero brillo que él conocía bien. El miedo. Miedo de que él volviera a elegir el control, el número, la lucha. Luego miró a sus hijas. Aitana y Paula estaban escondidas parcialmente detrás de Sofía, observando al hombre extraño que estaba alterando su paz. Adrián se quitó el delantal de camarero manchado de café, lo dobló y se lo entregó a Sofía. «Necesito un minuto», dijo él. Salió del café con Daniel. Sofía se acercó a la ventana, las niñas agarrándose a su falda. Sabía que esta no era una prueba sobre dinero, era una prueba sobre su alma. Afuera en la calle, Adrián miró a su antiguo asistente. «Daniel, ¿cuánto es lo máximo que podría perder?» «Todo, jefe. Literalmente todo. Te quedarías solo con la pequeña casa de aquí». Adrián sonrió, una sonrisa triste y honesta. «Y aún me quedaría con Sofía, Aitana, Paula y este café. Lo que perdí hace 3 años valía más que todos los millones de esa compañía. Ya elegí la última vez, y elegí mal. La venganza no vale una sola risa de mis hijas». Daniel se quedó sin palabras. «Llama a los abogados», ordenó Adrián. «Diles que acepto la pérdida, que tomen lo que quieran. Mi vida está aquí». Daniel, completamente derrotado, asintió. Subió al coche de lujo y se fue, llevándose consigo el último vestigio del viejo Adrián. Adrián regresó al café. La campanilla sonó suavemente. Sofía lo miró, y las niñas soltaron su falda y corrieron hacia él. «Papi, ¿quién era el hombre ruidoso?», preguntó Aitana. «Era un hombre del pasado, cariño», respondió él, arrodillándose para abrazarlas. «Pero ya se fue, y ya no puede volver a entrar». Sofía se acercó, y por primera vez en mucho tiempo, lo abrazó con una fuerza que no dejaba lugar a dudas. No preguntó qué había pasado. La respuesta ya estaba en sus ojos. Alto para la reflexión. Imagina que estás en el lugar de Adrián. ¿Habrías renunciado a tu capital financiero o habrías intentado salvar tu reputación, aunque eso significara poner en riesgo la paz que habías encontrado? Queremos saber tu elección. Comenta abajo y dale me gusta si la paz vale más que el dinero.
El último eslabón, con el fantasma de su antigua vida finalmente exorcizado, la relación de Sofía y Adrián se estabilizó de una manera profunda. Ya no se trataba de probar nada, sino de simplemente vivir. Una noche, en su casa, después de un día particularmente caótico en el café, Sofía estaba doblando la ropa mientras Adrián intentaba sin éxito armar un complicado juguete para las gemelas. «Esto es ridículo», murmuró Adrián, frustrado. «En el pasado, mi equipo podría haber comprado la empresa que hizo este juguete». Sofía se rió. «Y aún así no sabrías ensamblarlo. Eres mucho mejor desmantelando que construyendo, señor ex-CEO». Adrián dejó el juguete y la miró. Había llegado el momento. Había estado esperando un momento perfecto, sin estrés, sin dudas, y se dio cuenta de que ese momento era ahora, en medio de la ropa y un juguete roto. Se levantó, se acercó a ella y se arrodilló. No con la desesperación de quien ruega por perdón, sino con la tranquilidad de quien hace una promesa eterna. Sacó una pequeña caja de madera que había tallado él mismo, sin anillos de diamantes ostentosos. Dentro había 2 pequeños anillos de plata, sencillos y desgastados, que representaban algo muy diferente a la promesa que le hizo la última vez. «Sofía», dijo, con la voz temblando por la emoción, «hace 3 años te negué. Te negué una familia y un futuro. No tengo dinero que ofrecerte, pero tengo algo mejor. Mi presencia incondicional. No te prometo una vida sin problemas, pero te prometo que nunca más te enfrentarás a un problema sola. Te prometo que, no importa lo que pase, me quedaré». Ella se llevó una mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. «No estoy pidiendo que me perdones por el pasado, sino que me aceptes para construir este futuro. ¿Quieres casarte conmigo, Sofía? ¿Quieres que seamos una familia, no solo en papel, sino en el corazón, delante de nuestras hijas, en nuestro faro?» Sofía sonrió, y fue la sonrisa más brillante y sincera que él había visto en años. «Adrián», dijo ella, respirando profundamente. «Sí, quiero quedarme contigo. Siempre». El beso que se dieron no fue apasionado, sino profundo y significativo, un sello de lealtad ganado a través del dolor y la perseverancia. El epílogo de un nuevo día. Unos meses después, se casaron en la playa, justo al lado del café. Fue una boda simple, llena de lugareños sonrientes y de las risas de Aitana y Paula, que sirvieron como damas de honor, vestidas con pequeños vestidos de lino. Adrián ya no era el frío CEO. Era el marido de Sofía y el padre de las gemelas. El hombre que una vez creyó que la lógica lo era todo. Finalmente aprendió la lección más importante de la vida. El amor no se calcula. El amor se elige. Y se elige todos los días. Adrián había tardado demasiado en elegir. Pero al final, al ver a sus 2 niñas con sus ojos azules correr por la playa, supo que el verdadero éxito no era el que se mide en cifras, sino el que se mide en el sonido de un hogar. Había perdido su imperio, pero había encontrado su alma, y por primera vez en su vida, sintió que había ganado absolutamente todo. Gracias por leer y ser parte de la historia de Adrián y Sofía. ¿Te gustaría que escribiera una pequeña escena sobre cómo las gemelas reaccionaron a la propuesta de matrimonio? La noticia que lo cambió todo. La propuesta de matrimonio de Adrián a Sofía había sido un momento de profunda intimidad, ocurrido entre cestas de ropa y un juguete de plástico roto. Pero la verdadera explosión de emoción llegó al día siguiente, cuando la pareja se sentó con las gemelas para compartir la noticia. Aitana y Paula estaban en la cocina, cubiertas de harina,
tras un experimento fallido de hacer galletas, que ahora se parecían más a pequeñas rocas. Adrián y Sofía se miraron, sonriendo por el desastre y por el secreto que estaban a punto de revelar. «Niñas», comenzó Sofía, arrodillándose junto a ellas. «Papá y yo tenemos algo importante que contaros». Adrián, anticipándose a la solemnidad, se sentó en el suelo junto a ellas. «Es la noticia más emocionante que hemos tenido desde que descubrimos que Aitana es alérgica al mango». Las niñas se miraron, sus ojos azules brillando con curiosidad. «¿Vas a volver a ser CEO?», preguntó Aitana, recordando la conversación con Daniel. Adrián se rió con ganas. «No, cielo, nunca más. Es algo mucho mejor. Vuestra mamá y yo vamos a casarnos». Hubo un silencio de segundos que pareció durar una eternidad. Luego, Paula, la más tranquila, rompió el silencio con una pregunta práctica y urgente. ¿Eso significa que papá se va a quedar en casa para siempre? ¿Y que va a dormir en el mismo sitio todas las noches? «Sí, mi amor», respondió Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. «Papá se queda para siempre». La reacción no fue la de un aplauso eufórico, sino la de una liberación de las pequeñas ansiedades que habían guardado en secreto. Para ellas, el matrimonio significaba permanencia. Significaba que el hombre con sus ojos que venía y se iba, ya no se iría. Aitana, la más expresiva, saltó y abrazó a Adrián con tanta fuerza que casi lo derriba. «Genial. Entonces, ¿vamos a tener un pastel gigante? Y yo seré la princesa de las flores». «Serás la princesa de las flores más importante», prometió Adrián, sintiendo cómo el amor de su hija sanaba los últimos vestigios de su viejo ego. La planificación y el caos cotidiano. La planificación de la boda se convirtió en un asunto familiar. Se negaron a tener grandes celebraciones. Querían algo íntimo y simple, con la arena bajo sus pies. Sin embargo, las niñas tenían sus propias ideas. Se autoproclamaron organizadoras de la boda, y su primera tarea fue rediseñar el menú. Solo galletas con chispas de chocolate y helado. Su segundo proyecto fue el vestuario de Adrián. Una tarde, mientras Adrián intentaba medir una mesa en el café, Aitana y Paula se acercaron con un cuaderno de dibujo. «Papi», dijo Paula con seriedad, «mamá dice que vas a usar un traje aburrido. Probablemente una chaqueta de lino». «Sí», dijo él, «algo sencillo». Aitana puso los ojos en blanco. «No, papá, tienes que usar una capa. ¡Una capa! Y una corona para mamá. Mira, lo dibujamos». En el dibujo, Adrián era un caballero con una capa verde brillante, y Sofía era una reina con una corona torcida y un cetro que era en realidad una escoba. La escena desató una carcajada en Sofía, que observaba desde el mostrador. «Teta, me encanta la capa», dijo Adrián, mirando a Sofía. «Pero creo que tu madre se merece un cetro de verdad, no solo una escoba». Estos momentos, llenos de risas y de la alegría simple de ser una familia, eran la verdadera recompensa de su redención. Ya no era el Adrián que pensaba en términos de estrategia, sino en términos de felicidad de sus hijas. Había aprendido que el éxito más grande era construir recuerdos. El pequeño gesto. Unas semanas antes de la boda, Adrián tenía que viajar a Madrid. No por negocios de la antigua compañía, que ahora estaba bajo un liderazgo turbulento, sino para organizar la venta final de su antiguo ático y terminar los trámites de su desvinculación total de su vida anterior. La noche antes de irse, las gemelas estaban inusualmente calladas. Mientras Adrián las acostaba, Aitana lo abrazó con fuerza. «Papá, ¿de verdad no vas a volver a ser el hombre ruidoso de la ciudad?», preguntó en voz baja. «¿No te vas a quedar allí con tus millones?». La pregunta le llegó al corazón.
A pesar de todas las promesas y el tiempo transcurrido, las niñas seguían albergando un pequeño miedo. «Ven aquí, mis valientes», dijo Adrián, sentándose en el borde de la cama y abrazando a ambas. «Escuchadme. El hombre ruidoso está lejos, y los millones ya no son míos. Soy solo vuestro padre. Me voy por 2 días a cerrar la puerta de esa vida, y cuando vuelva voy a traer la llave de vuestra nueva casa». Adrián había decidido comprar la pequeña casa de pescadores que había estado alquilando. Era una casa humilde, pero quería que fuera su primer hogar familiar, comprado con el propósito de permanecer. A la mañana siguiente, cuando se fue, Sofía lo acompañó al coche. «Voy a estar bien», dijo ella, sonriendo. «Y sé que vas a volver. Pero tráeme un pequeño recuerdo de Madrid. Algo que demuestre que has vencido a ese fantasma. Te traeré la llave de nuestra casa, Sofía», prometió Adrián. «Ese es el único recuerdo que necesitamos de mi vida pasada, el cierre, para que podamos empezar aquí». Reflexión. ¿Qué elegirías? Adrián está cerrando oficialmente la puerta a su vida anterior, aceptando una pérdida financiera masiva a cambio de la paz. Si tuvieras que elegir entre la tranquilidad mental y la felicidad familiar vs la riqueza y la lucha constante, ¿qué valor te guiaría en la vida? Comparte tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte si crees que la felicidad no tiene precio. El regreso y la casa. 2 días después, Adrián regresó. No llegó en un coche de lujo, sino en el autobús local, llevando solo una mochila. Entró en el café y el sonido de la campanilla hizo que Sofía y las niñas levantaran la vista. «¡Papi!», gritaron Aitana y Paula al unísono, corriendo hacia él. Él las abrazó fuertemente y luego se acercó a Sofía. Ella no preguntó nada, solo lo miró, buscando la verdad en sus ojos. Adrián metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño llavero desgastado, con una única llave brillante colgando. «La llave de nuestra casa, Sofía», dijo él, susurrando. «Ya está. Todo está cerrado. Estamos en casa». Sofía le dio un beso lleno de alivio y profundo amor, que no se había atrevido a darle antes. No era el final del camino, sino la celebración de un nuevo comienzo, cimentado en la perseverancia, la verdad y la elección diaria de quedarse. La vida que él había despreciado una vez se había convertido en su tesoro.